At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas, bienvenidos a todos, bienvenidos a Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y un podcast destinado a entender un poco mejor el mundo que nos rodea desde esa ventana psicológica, ¿no? Comenzamos nueva serie con nuevos episodios y hoy traemos un tema muy de actualidad y que está dando mucho que hablar. Yo creo que ya el título lo dice todo. ¿Qué está pasando con la nueva ley de salud mental? Buenos días, Julio. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que nos escucháis. Con ganas ya teníamos de volver. Después del proyecto Hablemos de Suicidio, que podéis escuchar en nuestro canal y podéis ver en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. En los planes eran continuarlo y eso estamos haciendo. Va a haber nuevos proyectos, nuevas ideas, proyectos que os van a gustar a todos, pero queríamos empezar con este proyecto de ley que ha presentado el grupo Podemos con el apoyo del PSOE al Congreso. Y nuestra idea era hacer un programa analizando un poco los puntos principales de la ley y qué era lo que proponía. Sin embargo, hace unos pocos días la ABC presentó una entrevista a varios psiquiatras, incluyendo al presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Y en esa entrevista discutían aspectos de la nueva ley y creemos que este programa puede servir tanto para explicar las características de la ley, como teníamos pensada, como para comentar un poco los puntos que nos parecen positivos y negativos que esta entrevista tiene. Sí, porque leyendo esta entrevista nos encontramos, podemos decir calificativos, podemos decir valoraciones como cargada de ideología, un auténtico despropósito, un dislate o una iniciativa que va en contra de todas las guías clínicas del mundo. Esto se dice de esta ley, ¿no? Desde esta Sociedad Española de Psiquiatría. Esto nace a raíz de que, efectivamente, tras la pandemia, toda esta parte, esta epidemia oculta, como la describen en este periódico, ¿no? de la salud mental, se ha hecho cada vez más presente, ¿no? A nivel social y a nivel también en las instituciones. Comienza esta propuesta de ley, 100 millones de euros, 4 años, medidas concretas, para muchos no son suficientes y para otros directamente están mal, ¿verdad? Vamos a, si te parece, Julio, a ver, porque sorprende un poco estos calificativos acerca de esta propuesta, y vamos a ver un poco a intentar desgranar el porqué de todo esto y qué es... ¿Por dónde podemos ir? Un poco, ¿no? Sí. También yo creo que hay que mencionar que el propio artículo menciona que, con matices, la propuesta de ley ha sido bien recibida por los profesionales y las asociaciones de enfermos. Pero yo creo que podemos ir yendo a las críticas que desde la Sociedad Española de Psiquiatría en esta entrevista están haciendo al proyecto de ley. El artículo empieza mencionando que, entre otras medidas, la nueva ley defiende el derecho de la persona con un problema de salud mental a adoptar tratamientos basados solo en su consentimiento libremente otorgado. Bueno, nosotros hemos leído la ley, por supuesto, para prepararnos este programa. Cuando lo hemos leído, entendemos que este punto se refiere al artículo 9 dentro de la ley. El artículo 9, titulado Derecho a la autonomía de las personas con problemas de salud mental, lo que dice es que en su punto segundo, es que todos los servicios que se presten en el ámbito de la salud mental adoptarán tratamientos basados en el consentimiento libremente otorgado. Lo primero que yo creo que hay que mencionar es que ese solo no aparece mencionado explícitamente en el artículo.
Y cuando leemos el artículo, pues honestamente no entiendo cuál es el problema. Realmente no, yo creo que no, es una afirmación un poco taxativa, ¿no? Por parte en esa entrevista. Yo creo que es algo que nos debemos plantear. La afirmación, el incluir el término solo, da una característica muy, como tú has dicho, muy taxativa, muy cerrada, ¿no? Que cuando lees el artículo 9, en realidad lo que habla es que la persona con problemas de salud mental tiene un derecho a conservar su autonomía y tiene derecho a que los servicios que se le presten tiene que dar su consentimiento. Pero, de hecho, creo que en esta ley se obliga a que haya un registro de estos internamientos no forzosos y estas sujeciones físicas, ¿no? Es así. A esta parte, la parte de los tratamientos basados en el consentimiento libremente otorgado, el psiquiatra José Luis Carrasco, y en el artículo lo menciona, lo que dicen es que no se podrán dar un fármaco, ordenar ingresos si el paciente no lo ha consentido, o no se permitirían sujeciones físicas para intentar controlar crisis. Lo del ingreso hospitalario ahora mismo necesita la autorización de un juez, es decir, eso no va a cambiar. Y en cuanto a las sujeciones físicas o a la medicación, en la propia ley, en los artículos 33 y 34, llamados de la contención mecánica y del internamiento, ya disponen que todos los centros tienen que implementar cambios para atender a la eliminación de la contención mecánica, de las formas de coerción, farmacológicas o de otro tipo, con nuevas políticas y nuevas prácticas. Para tender a la eliminación. Claro, o sea, el objetivo último debería ser reducir o eliminar absolutamente las contenciones, porque y en esto es una opinión personal, igual que la que es de muchos de los psiquiatras en esta entrevista, la contención es el último, debe ser el último recurso y debe ser considerado un fracaso de la atención sanitaria previa. Yo creo que eso lo compartimos la mayoría. Hay una frase también que dice es un despropósito desde el punto de vista médico, una norma dictada más por sociólogos que por expertos en salud mental. No sé qué opinas, Julio. Bueno, yo creo que no sé quiénes son los asesores que han redactado esta ley, pero desde luego seguro que han contactado con gente experta en sociología y con gente experta en medicina y en salud mental. No sé muy bien de dónde sale esa afirmación, pero si te parece continuamos. Yo quiero también centrar la siguiente frase que dice el psiquiatra José Luis Carrasco. Dice que si sale adelante solo perjudicará a las familias de los enfermos. Esto, yo quiero mencionar, en la ley no aparece y él no da un argumento de por qué. Esto es su opinión. No, claro, es que eso es la ley que obviamente no puede aparecer, no sabemos muy bien. Entendemos que es una opinión personal, ¿no? Sí. Y también se me ha olvidado comentar, en estos dos artículos de la contención mecánica y del internamiento mencionan algo que a nosotros nos parece muy positivo. Crear registros centralizados tanto de ingresos forzosos como de contención. Es decir, que las autoridades sanitarias, y no solo las autoridades sanitarias, sino las personas que acrediten un interés legítimo, puedan acceder a esos registros y se pueda permitir ver y tener datos fiables de cuántas contenciones, cuántos internamientos y por qué se han dado estos casos. Totalmente de acuerdo. Continúa la entrevista diciendo de nuevo el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría: el tono de la ley es más social que sanitaria. Parten de supuestos falsos, centrados en la pobreza, la opresión social como origen de las enfermedades mentales. Claro, a mí me llama la atención, en primer lugar, parten de supuestos falsos. Falsos que supuestos, ¿no? Pero luego centrados en la pobreza y la opresión social como origen de las enfermedades mentales. Creo que la ley, al principio, antes de los puntos, creo que menciona este tema, ¿no, Álvaro? Efectivamente. Y de hecho, por ningún lado encontramos que esta ley diga que la pobreza o la opresión social es el origen de estas enfermedades mentales. Lo que sí dice es que la salud mental de la población sería especialmente condicionada por determinantes sociales y económicos. Especialmente condicionada, en ningún momento causada. El estrés laboral, la desigualdad de género, dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral, ausencia de tiempo de odio, aceleración del ritmo de vida y un largo etcétera, son causas o riesgos asociados a la proliferación de problemas de salud mental. Yo no creo que diga inequívocamente que estos determinantes, estos factores son la causa y origen única de estos problemas de salud mental. No sé cómo lo ves tú, Julio. Yo creo que tampoco. Este texto, que se encuentra
en la página 2 del borrador de ley, lo único que vienen a decir es lo que, al contrario que el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría dice, la evidencia respalda, que es las enfermedades mentales, si aceptamos el uso de este término, tienen un componente social, sea un determinante. Hay veces que es un desencadenante. Los varios modelos de esquizofrenia, por ejemplo, plantean que los desencadenantes son sociales. Entonces, pues yo no veo en ningún punto cómo esta afirmación que el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría dice. Continúa la frase con: están alejados de cualquier evidencia científica y de los problemas reales de las personas con trastornos mentales graves. Me sorprende mucho este punto de están alejados de cualquier evidencia científica. Hay multitud de artículos, multitud de metaanálisis, multitud de revisiones que muestran cómo estos factores realmente sí que pueden afectar a la salud mental. Por citar uno ahora mismo, entre muchísimos, la desigualdad en el salario y su relación con la resiliencia y con la morbilidad de las enfermedades mentales. Un artículo de Ribeira y colaboradores de 2017 de universidades presentes en Reino Unido, en Italia y en Brasil. De hecho, algunas de ellas en departamentos de psiquiatría. Este artículo, que es un metaanálisis, llega a la conclusión de que hay una tendencia que sugiere una relación entre esta desigualdad en el salario y los grupos de personas con problemas mentales, ¿no? Esta relación es la que confirma este metaanálisis. Y de esto se desprende otra conclusión. La reducción de estas desigualdades podría significar una mejora, ¿no?, en el bienestar psicológico de la población. Bueno, esto es un metaanálisis que ha analizado 27 artículos centrados en la relación únicamente del salario, ¿no?, y la enfermedad mental. Evidencia científica, creo que... Hombre. Existe, ahora hablaremos de otro, pero también es importante hablar. Él menciona los problemas reales. Bueno, en la página 5 de la ley podemos hablar de un párrafo que nos parece muy importante, en el que habla de que si la cuestión de la salud mental no ha supuesto un problema de gran calado para ninguno de los gobiernos desde la restauración democrática, ha sido porque han sido las familias, desde el ámbito privado, quienes han contenido el problema dedicando tiempo, dinero y cuidados a los familiares. Y cómo esta parte del cuidado social debe ser algo que esta ley implemente. Nosotros estamos bastante de acuerdo. Lo único que esta ley menciona es presentar el componente social. No niega la parte biológica, fisiológica o la genética que puedan tener estos trastornos. De hecho, en el siguiente párrafo, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría se queja de que esta ley no mencione esos aspectos, el cerebro, los rasgos biológicos que pueden predisponer a sufrir una enfermedad psiquiátrica. Dice que solo se habla de pobreza y opresión. Bueno, pero es que yo creo que no los están negando. Por supuesto, yo creo que ese es el punto. Yo creo que sería ridículo hacer una ley regulando el cerebro, la genética o los rasgos biológicos de las enfermedades mentales. Yo creo que la ley va a donde la ley puede actuar mejor o peor, y podremos tener muchas quejas, y de hecho las tendremos más adelante, sobre si la ley lo actúa de la mejor manera posible, si los recursos destinados son suficientes o si las herramientas estatales que dispone son las adecuadas. Pero desde luego yo no creo que una queja legítima sea que va a afectar a los determinantes sociales. Yo creo que ese es el objetivo de cualquier ley. Claro, y además al final la ley lo que dice es que contamos con una atención fragmentada, insuficiente, biologicista y centrada en la reducción sintomatológica. Creo que el objetivo es mejorar esa atención, ¿no? Mejorar esa prevención, mejorar... al fin y al cabo... El objetivo es hacer que esa atención no sea fragmentada, sino que sea comunitaria. El objetivo es que no sea insuficiente, sino que llegue a toda la población que lo necesite. El objetivo es que no sea biologicista, sino biopsicosocial, sin negar, por supuesto, los aspectos biológicos, pero interviniendo también en el resto de aspectos. Y, desde luego,
no centrada en la reducción sintomatológica, sino centrada en el bienestar de la persona y de la familia. Por poner otro ejemplo, porque dice que solo se habla de pobreza y opresión, como si la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el autismo tuviesen alguna relación con los recursos económicos. Pues, por poner otro ejemplo de evidencia científica, un artículo publicado en la revista de Estado de la Psiquiatría Actual, Current Psychiatry Reviews, en 2018, en Estados Unidos, titulado Clase social y esquizofrenia, una revisión sobre los resultados encontrados en los últimos años en los Estados Unidos, acaba en el propio abstract, en el propio resumen, en la parte de conclusión, con una frase. Los hallazgos centrales de este artículo dicen que nacer en la pobreza no solo eleva el riesgo de la esquizofrenia en general, sino de tener sintomatología negativa en particular. Este tipo de datos, este tipo de evidencia científica, lo que hacen es respaldar la idea de que la pobreza tiene relación con trastornos como la esquizofrenia. Estás escuchando Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Continúa la entrevista apelando a los síntomas y trastornos y se critica que no se distingue entre síntomas como tristeza o angustia de los trastornos mentales, porque se conseguirá la psiquiatrización de fenómenos que nada tienen que ver con los trastornos mentales, como los define la Organización Mundial de la Salud. Esto también sorprende un poco, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, como la APA, ¿no? La Asociación Americana de Psiquiatría ha incrementado el número de trastornos en los últimos años Sí, en sus ediciones, desde el DSM-3 hasta el actual DSM-5, que va a salir este año, la edición revisada, los números de trastornos han aumentado casi exponencialmente. Efectivamente, y es cierto que aquí en esta ley no se distingue entre estos síntomas y trastornos mentales, con lo cual no podemos opinar mucho más allá. Sin embargo, es que en realidad esta ley va mucho más enfocada a quizá poner ese valor, ¿no?, en el componente social también de estos relacionados con trastornos mentales, y a mejorar la atención psicológica, ¿no? Y no solo eso, sino a que el bienestar de la persona no significa que tenga que tener un diagnóstico, sino que cualquier persona con problemas emocionales, mentales, de bienestar, haya una ley y un compromiso social para mejorar su calidad de vida. Claro, efectivamente al final se trata de garantizar ese derecho, ¿no?, a esa salud mental, ¿no? E incluso hablan de la abolición de esas estigmatizaciones y discriminaciones de las que también habla esta entrevista, ¿no? Sí, no solo de eliminar la estigmatización y discriminación, sino de la plena participación de las personas con un trastorno mental o con problemas mentales, lo cual en la ley está muy recogido en muchos aspectos, como mencionan que parte del compromiso de la ley es la inclusión de las personas con trastorno mental en los programas y en el diseño de programas para esta población. Y en cuanto a la lucha contra el estigma y los estereotipos, está mencionado en muchos artículos del proyecto de ley. Pero el artículo 29, titulado directamente Campañas de lucha contra el estigma, se compromete a financiar e implementar campañas de lucha contra el estigma de acuerdo con la participación directa de las personas con salud mental en todas sus fases, diseño, implementación y evaluación, y empleo de discursos que contribuyan a la deconstrucción de los estereotipos y prejuicios con información no sesgada. Para ello, es necesario superar los discursos asociados al modelo biomédico y basados en la analogía con la enfermedad mental, y que contribuyen a fomentar el estigma y a reforzar estereotipos tales como la peligrosidad, impredictabilidad y recuperabilidad de las personas con problemas de salud mental. Deben adoptarse discursos que incluyan los relatos y experiencias personales de procesos de recuperación y desarrollo de vida satisfactoria. Claro, sorprende un poco que nos encontremos en esta entrevista con frases como no creemos que sea necesario tener una ley específica, ya que eso da por sentado que las personas con trastornos mentales deben recibir un trato distinto al resto de pacientes. Que a mí me viene a la mente que estos pacientes específicos
tienen unos estigmas, ¿no? Y sufren una discriminación realmente particular, ¿no? Por estos trastornos mentales. Claro, por la sociedad. Y no solo eso, es cierto que estos pacientes, si queremos referirnos a ellos así, sufren procesos como el internamiento o como la restricción de movimiento que en muchos de los trastornos del resto de enfermos no sufren y que esta ley contempla y regula. Además, también comentan cómo que llevamos décadas quitando el estigma a la salud mental e integrándola en la sanidad como a otras enfermedades. Y ahora parece que queremos perder todo lo que hemos ganado. Claro, una ley que habla de la obligatoriedad de 18 psiquiatras, 18 psicólogos y 23 enfermeras, como es el objetivo, ¿verdad? De esta ley, sí. Efectivamente, hablar de que eso va en contra de integrar las enfermedades mentales en la sanidad, creo que o quizá eso hay que explicarlo mejor o no... Quiero decir, no está bien mucho, expresado. Efectivamente, quizá claro. No está expresado de la manera correcta, ¿no? Una ley que habla de un compromiso social y de un trabajo social de la manera que nos guste, más correctamente o más incorrectamente, pero que desde luego habla de una prevención comunitaria, de un trabajo comunitario, de trabajar con los niños, de compromisos desde la diversidad de género, una transversalidad para el compromiso contra la violencia contra la mujer, a favor de los niños, contra la diversidad sexual. Todo eso es eliminar el estigma. Claro, yo creo que efectivamente no solo eliminar el estigma, sino que integrar realmente todos los aspectos relacionados con los trastornos mentales en esta ley. Yo creo que podemos pasar un poco, que lo hemos mencionado mucho, pues a características que tiene esta ley y puntos centrales, porque es cierto que uno de los puntos es el suicidio. Efectivamente, y vamos a comentar varias cosas sobre el suicidio. Hemos estado hablando mucho en Sonidos de Psicología con nuestra serie Hablemos de Suicidio, y vemos cómo se han creado, o cómo se pretende crear, ¿no? Mejor dicho, esta ley propone un centro de salud mental estatal, un consejo de participación en salud mental, una defensoría incluso, y también se crea un nuevo número de teléfono, ¿verdad? Sí, uno de los proyectos de la ley con respecto al suicidio es el crear un número de teléfono gratuito de atención en crisis con un número único para todo el Estado y recursos asistenciales especializados con capacidad de acudir de manera inmediata. Además, también propone, entre otras cosas, formación especializada tanto a colectivos sanitarios, lo cual nos parece a todos obvio, pero también a personal no sanitario, no solo bomberos, policías o trabajadores sociales, sino a periodistas, a personal de los centros docentes, a personal de la Administración de Justicia, a profesionales del derecho. Y yo creo que eso es muy importante para controlar esa estigmatización y para controlar un poco cómo debemos comportarnos, cuál es la manera positiva, ¿no?, de comunicarnos en relación a estos problemas. Sí, es cierto que no toda la ley, por supuesto, es maravilloso y nosotros estamos muy de acuerdo con varias de las declaraciones que el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría ha hecho en esta entrevista. Por ejemplo, esta ley incluye una financiación de 100 millones de euros. Bueno, es una cantidad insuficiente, claramente. Y estamos de acuerdo en eso. Estamos muy de acuerdo con el presidente que lo menciona. Es cierto, como él dice, que esos 100 millones son bienvenidos. Son claramente insuficientes, pero representan un avance positivo, un paso cualitativo. Ese paso cualitativo estamos muy de acuerdo con él. El poner el foco en la salud mental y el crear una ley sobre ella es ese paso cualitativo y creemos que es un paso importante, muy insuficiente, con muy poca financiación, pero un paso. Y además estamos de acuerdo en la escasez de profesionales que existe y necesitamos muchos más profesionales especializados. De acuerdo también con las declaraciones que hace sobre que en esta especialidad no se necesita tecnología y medicamentos costosos. Necesitamos profesionales bien formados y especializados. En cuanto a esto, la ley establece y obligaría a las comunidades autónomas a tener un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras de salud mental por cada 100.000 habitantes. Eso dando un plazo de 4 años, que se puede ver en la disposición final quinta, para lograr esa cantidad de trabajadores de salud mental. Aún así, lejos de la media europea. Bueno, desde luego lejos de otros países de Europa, como son Francia o Alemania, que tienen hasta
hasta 50, me parece. Sí, de todas maneras, los datos depende un poco de dónde mires y en qué año. Quizá, además, la ley los recoge, que necesitamos más información, digamos, contrastada acerca de estos aspectos, porque puedes encontrar datos muy diferentes y, de hecho, nos lo hemos encontrado, ¿no? Quiero resaltar un par de aspectos más de la ley, si te parece bien, antes de acabar. Uno es el artículo 22, en el punto C, cómo habla de la protección de la identidad del niño, niña y adolescente, preservándola de la identidad del enfermo, ¿no? Y hemos visto, incluso en artículos de las revistas, ¿no?, editadas por el colegio, cómo hemos encontrado efectivamente estas etiquetas que al final se ponen a los niños, ¿no?, a las personas más jóvenes, por ejemplo, de déficit de atención, y cómo eso afecta en su desarrollo y cómo eso afecta en su desarrollo normal, digamos, social, ¿no?, y en sus interacciones, ¿no? Me parece muy importante esta protección contra la psiquiatrización y medicalización del niño y de la niña y del adolescente, ¿no? Sí. Dentro de los niños habla, pues, literalmente de eso, ¿no? De hasta impedir una medicalización preventiva. Efectivamente, y me parece un muy buen punto de esta ley. Otro punto también, en los artículos sobre el derecho a la no discriminación, a la autonomía, los derechos a otorgar poderes preventivos, todos van más orientados a una prevención cuaternaria. Y de hecho el artículo 16 se titula así: Prevención cuaternaria y derecho a la protección contra la iatrogenia y las intervenciones de riesgo. Tenemos que recordar que los fármacos de salud mental quizás son de los fármacos menos inocuos que existen, y que existen técnicas como la terapia electroconvulsiva que cuentan con un potencial daño iatrogénico muy alto. Esta ley lo recoge en el artículo 16. En el punto 2, por ejemplo, habla de que cualquier tratamiento farmacológico potencialmente inadecuado, como medicación antipsicótica sin sintomatología franca, deberá ser comunicado previamente a la Defensoría de las Personas con Problemas de Salud Mental, que es una figura que luego mencionaremos, pero que esta ley recoge su creación. También habla de que todas las personas medicalizadas con fármacos psiquiátricos que deseen reducir su consumo tendrán derecho a un acompañamiento especializado, es decir, se les tendrá que hacer un acompañamiento y un seguimiento. Y el punto 4, ninguna persona será sometida a terapia electroconvulsiva si así lo recoge en un documento de voluntades anticipadas. Muy buen punto, creo que también es muy interesante recoger estos aspectos, ¿no?, que dice de la ley. También tenemos una perspectiva de género transversal, interseccional, que recoge esta ley, en el que vemos como fenómenos relacionados, ¿no?, con los trastornos mentales o que pueden afectar, ¿no?, digamos, constitución de problemas de salud mental como fenómenos relacionados con las diferencias y desigualdades estructurales de sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, también van a formar parte de esta ley. Si te parece, Julio, quiero hacer, antes de irnos, una pequeña recopilación y preguntarle tu opinión, porque según la Organización Mundial de la Salud, 25% de la población mundial tendrá algún problema de salud a lo largo de su vida. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud mental es parte integral de la salud y del bienestar de las personas. Yo creo que podemos tener opiniones sobre esta ley, podemos creer que que le faltan cosas, podemos creer que es insuficiente, podemos pensar que es inadecuada, o podemos pensar que el foco está mal puesto, pero lo que creo que no se puede negar es que tiene una visión de la salud mental desde una perspectiva comunitaria, desde una perspectiva social, que es la visión que la evidencia científica ha ido mostrando en los últimos años, y no rechaza las intervenciones personalizadas, no rechaza las intervenciones individuales, ni la evidencia de la fisiología y de la biología en la salud mental. Pero es importante recordar que la salud mental, para la salud mental es necesario generar normas, programas y políticas públicas convenientes, practicables y evaluables que den respuesta a las necesidades reales, para poder dar una respuesta eficaz, científica, multidisciplinar y completa. Efectivamente, Julio. Y salud mental es vida.
¿verdad? Creo que nos vamos ya con esto. Sí, lo dejamos aquí. Continuaremos las próximas semanas con nuevos proyectos, nuevos programas. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias por asomaros a esta ventana psicológica con nosotros. Y volvemos muy pronto en Sonidos de Psicología, en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.